Hola, yo soy Alison, yo soy Michelle y juntas somos Dos con Lupa. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Pues hoy estamos en nuestro 7º capítulo. Y penúltimo. Ya se acabó. Sí, tenemos que darles esa noticia, pues que va a ser el penúltimo episodio del podcast. Entonces esperemos que lo disfruten mucho, así como nosotros lo vamos a disfrutar. Y la semana pasada habíamos dicho que íbamos a hablar de películas, pero lastimosamente nuestra programación se nos dio con otras actividades extra del podcast. Entonces, pues este es el penúltimo. Entonces ya no vamos a hacer, resumen. A ver de que ustedes nos rueguen en los comentarios. Entonces ya dándoles esa noticia, pues vamos a empezar pues con nuestro capítulo de hoy, que pues se va a tratar sobre Cristina Camacho Facén. Y nació, al mismo tiempo pensamos igual. Y ella nació el 21 de noviembre de 1940. O sea, tendría unos 85. 85. Ajá. También una de las cosas que pude investigar sobre ella es que ella perteneció a un grupo que era como que se llamaba el Astro Club, que pues eso me pareció interesante porque obviamente ella también trata mucho sobre astrología y todo eso del cosmos, ¿no? De lo que está lejano a nosotros. Ella es una escritora de ciencia ficción, pues que es un género pues que no habíamos tocado en el podcast. Y para ser sincera, pues yo tampoco nunca había leído sobre ciencia ficción. No sé si en tu caso habías leído algo de ciencia ficción. Fíjate que no había leído nada parecido antes. Simplemente, pues me pareció que fue raro. O sea, no raro, sino como no común ver que una escritora escribe sobre este tema. Porque también siento lo que viéndolo en el contexto machista de opresores, normalmente como que las mujeres no hablan tanto del universo, nada de eso, sino es más como cuestión de hombres. Entonces también me parece interesante que fuera ella como una mujer hablando de esto. Y entonces me pareció interesante leerla a ella, porque como lo que tú decís, tal vez nosotras asociamos a la ciencia ficción a que es como muy de hombre, se podría decir, o que tal vez nosotros pues no habíamos leído a eso. Yo sí he visto algunas películas que tratan de ciencia ficción, que son cultura general de día, pero realmente nunca había leído un libro de ciencia ficción. Siento que sí, ciertamente lo que tú decís de que tal vez nosotros no estábamos tan involucradas, o no sé si decir metidas en el mundo de la ciencia ficción, pero o sea, hay como películas, juegos y así, pero yo te podría decir que pues sí he visto algunas películas que traten como de estas cosas de ciencia ficción, ¿no? Y pues son pues cosas que pues creo que todos hemos visto algunas o hemos escuchado algunas. Pero realmente yo podría decir que mi primer acercamiento realmente hacia la ciencia ficción sí fue con la escritora, porque realmente es bien interesante que pues, se dedicara a esto, porque siento que sus poemas, a pesar de tener un tema central, realmente eran muy bonitos leerlos, porque o sea, uno decía, wow, quién pudiera, y asociar estas cosas como el espacio, lo astronómico, y siento que eso era muy bonito porque aparte de eso también como que a mí, no sé si a ti te pasó, te dio como esto de querer investigar qué era como cada concepto. Por ejemplo, el primer poema de ella habla sobre Curiosity. Y yo dije, ¿qué será la Curiosity? No será curiosidad ni nada, pero decía que era el robot de la que la NASA usaba en Marte para pues descubrir y cosas así. Y si no estoy mal, fue el robot que descubrió que había agua en Marte y que pues el clima de Marte y así. Me pareció interesante porque habían como temas bien interesantes, por ejemplo, que era como de cosas, de replantearse cosas de aquí, pero también usar como elementos así espaciales, o sea, del espacio, del tiempo y así. Sí, eso también me causó curiosidad porque ella utiliza mucho como la metáfora del universo en situaciones de la vida. A mí me gustó un poema que hablaba del destino, pero utilizaba elementos astronómicos para explicar como lo que ella quería decir. Y siento que es como bien curioso porque normalmente he leído poemas que sí hablan como atardeceres, cosas así.
pero nunca había leído uno que trajera cosas como de astronomía para dar una metáfora sobre algo más. Sí, eso creo que fue lo interesante de esto, porque como no sé si te pasó o a mí, pues a mí sí, pues no habían como temas que uno dijera, "Ah, es que son temas como realmente extraños para nosotras, que tal vez no estamos tan metidas en el mundo de la astronomía y cosas así de la ciencia ficción", entonces sí me pareció interesante, porque o sea, eran como cosas así diferentes a lo que pues yo podría decir acostumbrados, y siento que eso es lo que te hacía como la curiosidad, ¿no? De decir, ay, ¿qué dirá esto cuando hablaba como de estrellas? Entonces también pude investigar como de varias estrellas, que por ejemplo eran como Sirio, te hablaba del el A, el B y cosas así, o de la Vía Láctea, que decía, ay, ¿qué era la Vía Láctea? Pero eran como cosas que a uno le despertaban como el ir a investigar qué eran. Y entonces también siento que hasta cierto punto eso nos podría llegar a hacer entender un poquito de lo que podía tratar el poema. Ujú. Entonces eso me pareció interesante. Y ya con todo esto, hablando de la ciencia ficción, nos decían que la ciencia ficción siempre hace alusión al futuro, ¿no? Sí, En como la a la tecnología. tecnología. Entonces realmente se podría decir, o tú crees, ¿te has puesto a pensar como qué podría pasar en el futuro o cosas así? No, pues sí, yo creo que siempre uno está pensando en, bueno, tal vez también si no es el futuro, es en el pasado, ¿ve? Como siempre estás entre es como un qué pasó antes y qué va a pasar después, ¿verdad? Nunca estamos como en el ahorita ni nada, sino como pensando en otras cosas del pasado o del futuro. Entonces yo creo que sí. ¿Por qué tú preguntas? Ah, no, es que me pareció interesante porque, por ejemplo, se dice que la ciencia ficción siempre tiene como estas realidades que no han pasado. Pero entonces tú puedes como llegar a hacer como estas hipótesis, se podría decir, de cómo podría llegar a ser la sociedad en unos años, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre está la cosa de decir, ay, es que en 5 años no sé cómo va a estar la sociedad o cómo voy a estar yo, ¿va? Entonces sí siento que tener razón en eso de que uno nunca se pone a pensar en el presente, porque realmente siempre uno tiene que ir al pasado, ¿no? Y es igual las horas, o sea, ahorita estamos hablando en el presente, pero después vamos a hablar del futuro, en el futuro y después del pasado, o sea, nuestra conversación y así. Entonces eso me parece interesante y tal vez es algo así, ciencia ficción. Siento que hablar así como de estos tiempos, o sea, del tiempo pasado, presente y futuro, es, si hablas del futuro, Ujú. estás hablando de un próximo presente. Ajá. Y si hablas del ahorita, estás hablando de un próximo pasado. Ay, Dios. Y si hablas del pasado, y ya estás hablando del pasado pasado. Pero, o sea, siempre como que va así en secuencia de qué estás hablando y en qué estás pensando. Pero sí siento que mucho de eso de la ciencia ficción, cabal, como decís, tiene que ver mucho con ver al futuro, porque si me imagino ciencia ficción, pienso como en el espacio, en la tecnología, los robots y cosas. Entonces yo creo que sí, como va por ahí. Y es que yo siento que la ciencia ficción uno lo tiene muy como cosas así, no sé si estaría bien, pero lo tiene uno así como tipo fantasía, o sea que tal vez no existe, pero ya si uno le va dando como varias sueltas o lo vas como pensando más, tal vez sí tiene que ver algo con lo que estamos viviendo nosotros ahorita, ¿no? Y es como hasta cierto punto replantearse si se pueden hacer esas modificaciones o se están modificando esas cosas, ¿no? Porque yo me hice esa pregunta de que si uno como ser humano, por ejemplo, ahorita se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Y de que la inteligencia artificial, los robots nos van a destruir y vamos a dejar de existir. Río, ya no más. Entonces siento que mucha gente tiende a decir que como nosotros ya estamos tan metidos en esto de la vía, le vamos a decir la vía del internet, o sea, nosotros ya no, tal vez no pensamos mucho, ya no razonamos tanto. Entonces siento que si uno, yo me hice la pregunta de si el internet modifica o cambia nuestras perspectivas de ver las cosas. Nada, yo pienso que sí. Cuando sale algún audio viral o no sé qué, como voy a dar este ejemplo que no me gusta ese audio porque me estresa, pero no sé si has escuchado sí, has escuchado, Sí, sí. sí, Pero es de un chavito de aquí, ¿va? ajá, Sí, va, pero es un chavito de aquí. Pero yo me recuerdo que cuando salió yo ni siquiera estaba enterada de mí porque de repente me empezaron a decir, sí, y yo, ¿cómo estoy entendiendo eso? Sí, ajá. Pero sí como que la conducta de ciertas personas alrededor como que se fue cambiando
respecto a ciertas cosas que se vieron en el internet. Ujú. Entonces yo pienso que sí, porque al final somos influenciados por todo lo que miramos. Sí. Sí, eso de la influencia, porque siento que hasta cierto punto, como tú decís, con esto de las redes sociales y de que pues nosotras prácticamente nacimos en este mundo del internet, o sea, cuando ya existía. Entonces, obviamente, eran como estas dinámicas diferentes de cómo íbamos a pues, pensar las cosas o, por ejemplo, decir, ah, sí, entonces sí me modifico. Entonces ya te haces esa pregunta de saber, ah, ¿será que sí me modifica el internet? Que hasta cierto punto sí decís, porque, o sea, siempre nos ha influenciado y tampoco sabría decirte si sí podemos dejar de que nos deje de influenciar. O sea, de que digamos, ya no quiero saber nada del internet y me pierda en la por ahí. Y siento que se podría, pero ya es como estar en un mundo totalmente incomunicado Ajá. o no enterarte de tantas cosas, porque si tú dejaras de usar tu teléfono ahorita y quieres ver noticias, se puede ver noticias, pero siento que ese medio del internet y de la tecnología como que ya va destruyendo otros medios. Ponele, si quisieras ver ahorita sin tu teléfono una noticia, tienes que ir allá a comprar un periódico. Y ya no hay como tantas ventas de periódicos en muchos lados, entonces sí sería como un poquito más difícil. Aunque no creo que haya gente que ya lo ha intentado. Pero sí, al final yo no creo que solo sea como el internet lo que nos influencia, sino también y sí, y todo lo de Mm, nuestro alrededor. sí, o sea, es como sobrellevar las cosas, pero tampoco a las máquinas. Por ejemplo, modas de ropa o las tendencias de algún color o yo qué sé, pues al final van modificando nuestro comportamiento y cómo nosotros nos vamos relacionando con toda la sociedad. Sí, sí, cierto, porque, o sea, es como decir, voy a seguir esto porque lo vi y me influencié de esto, ¿no? Y era lo que hablábamos casi de lo que hablábamos una vez sobre las pinturas de arte, ¿no? De que obviamente para nosotros encontrar como nuestro estilo o ir conociendo a nosotros, pues necesitamos copiarle a alguien, ¿verdad? O sea, influenciarnos de él y poder como entender las cosas y así. Ujú. Y algo que también no sé si te surge muchas dudas es sobre saber por qué las cosas están por estar, o sea, de dónde vienen las cosas o cómo es que venimos nosotros y así. Pues sí, yo creo que todos en algún momento en la vida como que nos hemos hecho la pregunta de dónde viene uno y cosas así. Y pues yo como ya lo dije en varios podcasts atrás, soy cristiana y creo que Dios es como bien lo que inició todo. Creo que también hay otras personas que tienen otras creencias con respecto a cómo nosotros venimos acá. Sí, porque, o sea, hay bastantes teorías. Siento que ahora hay más teorías, porque, por ejemplo, antes estaba, o creía que estaba Dios el que te creó y que la explosión del Big Bang, ¿verdad? O hay otros que dicen que venimos de las bacterias, o también de lo que hablábamos de los polvos de estrellas y así. Los de Popol Vuh, Ujú. que pues creían que venían de los dioses Sí. y del maíz. Siento que es como, te dan como, tal vez si te haces esa pregunta, puede que te resuelvan esa duda de decir, ah, nosotros venimos de aquí, pero es algo que uno siempre se está replanteando, creo que todo el tiempo, ¿no? De, o sea, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿cómo se dieron las cosas? Porque, por ejemplo, algo que me parece siempre y me pareció bien interesante es el espacio. Porque, o sea, el espacio te dicen, no solo está esta dimensión, hay miles y miles de dimensiones. Entonces, esta cosa de decir, ay, no sé, o sea, como explicarte cosas así de, entonces si nosotros venimos nos creó alguien, ¿quién creó lo demás? O sea, ¿de dónde vienen las cosas? Entonces siento que eso es como son como cosas que uno se plantea y dice, ah, ¿de dónde habrán venido estas cosas? O porque, entonces por eso te dicen que vino antes el huevo o la gallina. Y eso se bien me hace sentir como un puntito en el diccionario, porque imagínate tu puntito en el diccionario que está lleno de un montón de cosas que al final, pues, si tomo este ejemplo del diccionario, hay unas palabras que uno busca que ni siquiera sabe que existían ni nada, pero ahí están y uno convive con todo esto, ¿va? Entonces, es curioso. Somos un diccionario. Ah, el mundo es el universo, es un diccionario. Sí, pues, tal vez sí. Y yo soy Un puntito, una letra, una tilde, una sí, una I, como el puntito de la I. Y yo, la tinta que se borra. El error de impresión, mi virgen. la Rosetta. La roseta. Ay, no. Pero sí, esas son como estas cosas que realmente creo que leyendo o entendiendo la ciencia ficción, pues como que te van aclarando un poco más las cosas, porque
hasta cierto punto la ciencia ficción pues nos deja ver como estas, se puede decir, como realidades, pues que tal vez son realidades de nuestro tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con los poemas? Bueno, uno de los poemas que más me llamó la atención de ella fue este que se llama Destino y dice: nací poeta, admirando la ciencia de las estrellas, imaginando galaxias y planetas, inventando soles que se vuelven realidad en la entropía creativa del universo. En silencio despierto, admirando la curiosidad intensa que me rodea, reflejando saetas de meteoritos, reflejando su claro color azul. Nací poeta, admirando la ciencia de creación universal, destellos del centro donde nace el arco iris de la imaginación, destino de mi vida, superior impulso de mi creatividad. Y bueno, pues este llamó mi atención porque siento que ya como dándole un significado pues que yo le atribuí, sería como en el sentido poético en que ella se muestra como una observadora de sí misma y observadora del mundo, porque siempre está como identificándose a sí mismo, pero al mismo tiempo se identifica a sí mismo conviviendo con el resto del mundo. Y pues ella siento que define el destino como el espejo de las decisiones que miles de personas toman pues en su vida diaria, ¿va? Y que al final siento que como cada persona toma cierta decisión, todas las decisiones están como entrelazadas. Y a pesar de que algo parezca como, algo parezca como predestinado, en sí es como el resultado de todas las decisiones que se han tomado y que creemos que son libres, digamos. Sí, pues eso de lo del espejo me gustó mucho lo que dijiste, porque como tú decís que el espejo es prácticamente lo que hacemos, tomamos y así, entonces me pareció interesante y todo lo que dijiste también, o sea, de decir que todas están entrelazadas y así, y hasta cierto punto sí. Bueno, el que yo tengo se llama Paz, y este me gustó mucho porque siento, porque al final siento yo que es el que más me gustó. Ay. Entonces dice, Paz. Cuando el agua suba y los glaciares desaparezcan, ella será dueña de la tierra. Cuando el mar suba anegando continentes, volverá a empezar la eterna evolución, volverá a empezar primeras células, en despliegue vivaz de especies primitivas del fluido transparente. Cuando el agua suba, cuando el agua domine, ya no existirá el peligro, guerras, odios y venganzas. Todo estará en paz, ya no habrá humanidad. Este me pareció interesante porque, pues, si bien sabemos, nosotros estamos casi, se podría decir que nuestro cuerpo, el 80% que está hecho de agua, ¿no? Entonces, suponete, yo lo pienso así, que cuando el agua sube, pues, la marea y todo eso, pues, son cosas que nosotros no podríamos llegar a, porque es como esta escena de Rapunzel, donde te quedan como en el pelo y así, y está viendo cómo sobrevivir y así, pero imagínate quedarte ahí y ya nomás. Pues a mí me llamó la atención esta parte que dice ya no habrá humanidad. O sea, si todo esto pasara y ya no existieran los humanos, creo que sería un mundo así tranquilo, así como en la pandemia que habían videos que decían que se había vuelto a no sé qué cosa, de que ya no había contaminación, ya no había nada, porque Se había reconstruido. ajá, es que se había reconstruido la cama porque pues ya no estábamos. O sea, sí estábamos, pero no afuera, No contamina. no contaminados. Entonces siento yo que esto me pareció interesante porque pues nosotros creo que es muy de ser humano que tal vez nunca nos preocupemos tanto por los recursos de afuera, sino que siempre estemos pensando en el bien de uno mismo, ¿no? Entonces siento que si nosotros no existiéramos ni nada de eso, podría saciar muchas cosas. Por ejemplo, ya no habrían guerras y como ella dice, todo estaría en paz, ¿no? Que era como lo que se podría decir en la pandemia, cuando estuvimos todos ahí encerrados, había paz, estaban los animalitos libres y así. Entonces me imagino que tal vez sería ahí como, o sea, porque realmente eso va a pasar, que ya no va a existir la humanidad y tal vez eso es lo que necesita el planeta, ¿no? Que esté en paz y que ya no haya como tanto alboroto en cosas así. Entonces, sí. Y bueno, el que yo elegí se llama Recuerdos y dice: contigo recorrí los caminos más antiguos, caminos intelectuales que se dispersan en increíbles paisajes,
Contigo recorrí los senderos más altos, pero también los más tempestuosos. Encontramos el misterio del espacio estelar, el principio de la pasión, en lo más interno y profundo del alma, pero también lo más material de la raza humana. Contigo encontré los caminos más bellos, pero también los niveles más bajos. Caminamos por senderos secretos que llegan al cenit y bajan a las profundidades del centro de la tierra. Recorridos desiertos, valles, volcanes y montañas. Esta noche la lluvia me trae tu recuerdo con reprimidos senderos de nostalgia. Y bueno, este me llamó la atención porque siento que lo tomo como que en la memoria, ella lo tiene como un espacio donde revive lo que ya vivió en el pasado y donde existe eso mismo, pero transformado a su mentalidad del actual, digamos. Pero también como que muestra un poco de nostalgia por el pasado que pues ya no va a regresar. Y pues me pareció curioso eso. Sí. Uno que me llamó la atención se llama Altar de Silencio y dice así: tu silencio en mi silencio, encerrados entre acantilados bajo el mar, esperando la chispa encendida, el destello de la luz solar. Iluminará profundidades para subir hacia montañas azuladas, hacia superficies donde puedan brillar estrellas, donde puedan reflejarse mi silencio, en el altar de tu silencio. Este me pareció interesante porque hay muchas, no sé, yo he llegado a pensar que tal vez el silencio, o lo que dice, ¿no? El silencio dice más de 1000 palabras, ¿no? Que probablemente cuando uno está en silencio, realmente no estás en silencio porque siempre está como nuestro subconsciente pensando cosas y como esa voz interna diciendo, ay, quizás sí, es antes. Pero siento yo que el silencio más que todo es como este tiempo de pensar o el tiempo de uno está así disociado. Entonces siento que es como esta parte donde te dice que te va a iluminar y te va a hacer escalar superficie y así. Entonces siento yo que el silencio, que yo lo pienso así como nuestra voz subconsciente o cuando quedamos en blanco, puede ser esta iluminación de decir y pensar más allá de las cosas que tal vez uno no lo pueda decir en voz alta. Entonces siento que eso me pareció interesante porque pues sí, o sea, siento que hasta cierto punto nos sirve el silencio y quedarnos así. Entonces, que pues hasta cierto punto nos deja como esta parte de pensar como las cosas o estar más como metiditos en la historia o como metidos en nuestros pensamientos y ese silencio es lo que nos permite, o sea, cuando no sé si has llegado a ese punto de la noche donde ya no escuchas nada pasar, ni siquiera el zancudo. Ay. Entonces siento yo que es ese punto donde uno está ahí pensando o ese punto donde está uno así, está el silencio, pero estás como que tu voz interna hablando. Entonces, por eso me llamó la atención. Sí, al final siento que eso es bueno, como unos minutos de introspección al día. Pues yo fui a una psicóloga el año pasado y sí, ella me decía como siempre hay que parar un momentito en el día para pensar bien qué está haciendo uno, para dónde va y no sé qué. Y no como para generar ansiedad ni nada, sino por el hecho de no funcionar tanto en automático, sino como que detenerse un poquito a sentir la vida, porque al final cuando uno anda así todo acelerado haciendo todo lo que tiene que hacer, no siente pues tanto. Entonces como que hay que darse un momentito al día para sentir. El silencio. Sí, siento que es como la introspección que uno se hace. Porque es ese momento donde tal vez uno está solito o estás así en un espacio ahí tranquilo. Entonces estás así y pero estás pensando. Entonces lo que tú decís. Para reflexión. Por último, a mí me gustó uno que se llama Lava. Y también porque me recuerda a Volcán de José José. Pues no la han escuchado. Es una canción. Vayan a escucharla. Y dice, ríos de lava de color fuego electrónico caen muy alto desde riscos negros. Contraste de colores demostrando su maravillosa fuerza. Sangre y fuego del planeta. Demostración de vida real de su magnético centro. Ríos de lava de corrientes volcánicas. Creación interna desde millones de años. Ahora caen en inmensos conos llegando a riscos negros más oscuros que la noche. Más misteriosos que la fuerza que los vio nacer. Ríos de lava, líquido de color tenaz, deseo de fuego mortal impulsados al espacio, impulsados muy adentro de mi encendido silencio. Ese siento que demuestra como un poco más de forma
cruda porque pienso que puede ser como un momento de un desborde emocional y que ella dice, sí, ríos de lava, líquido de color tenaz, deseo de fuego mortal, impulsados al espacio, impulsados muy adentro de mi encendido silencio. Y es eso pienso yo, que es cuando uno como que se queda callado mucho tiempo y aguanta muchas cosas. Y ya como que llega el momento en que uno explota de tanto que ha recibido. Y es eso como lo que miramos en psicología, de que a cierto estímulo Sí. tomamos cierta reacción, ¿va? Entonces me llama como mucho la atención de que ella habla como esta lava y siento que también eso es un poco simbólico de representar la lava, que es como algo dañino y que si ella como que lo tiene muy dentro de su ser, al momento de salir, pues va a ser como La erupción. sí. Entonces, es interesante y pues los tres que leí fueron de los que más me gustaron y este último me sentí identificada. Y siento yo que ya dándole como esa analogía que le dices tú de decir, tal vez la lava está dentro de nosotros y cuando nos dicen algo es esta forma de expulsarlo. Pues siento yo que es sí, es como esa forma de hacer erupción, ¿no? Porque, o sea, le diste como ese sentido de decir cuando nos dicen algo y nosotros nos quedamos así callados. O también está eso de que te dicen que te hierve la sangre, ¿no? Entonces siento yo que eso sí tiene eso que ver y que le hayas dado como ese pensamiento tú, es decir, es que es por esto. Entonces me parece interesante. Sí. Y también siento que igual como, pues, no es desde la psicología, sino desde mi experiencia personal, también están esas veces en cuanto como que ya has pasado tanto que tu cuerpo empieza como a resentirlo y no sé si se ataca a sí mismo o cómo es la cosa, pero es estas reacciones de que ponele si te enojas demasiado, que se te empieza a torcer la cara o ciertas cosas que al final son dañinas para uno y para los del entorno, ¿va? Sí, ahorita que dijiste eso, siento yo que es mucho con el estrés. Yo no sé si te ha pasado que a veces se te mueve algo así involuntariamente. Me brinca el ojo. A mí me pasa esto, pero se me mueve la boca así. Y yo siempre he querido verme como en un video de cómo se me hace, pero nunca pues ser tan rápido. Pero siento yo que sí son como esas reacciones que tú decís. Porque cuando uno está como mucho estrés, como ese estímulo que nos explicaban, pues tiene esa reacción de decir a nuestro cuerpo reacciona involuntariamente, pues porque no es algo que nosotros pensemos. Y creo que tampoco como que tengamos la capacidad de poder moverlo solo así. Entonces siento que eso está para pensar. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro penúltimo capítulo. Ya sé que van a extrañar, pero ni modo. Ya dije, si quieren más, rueguen notas. Yo sí, déjenos en los comentarios que quieren más nada. Bueno, entonces este sería pues lo que hemos hablado. Esperemos que les haya interesado mucho el episodio de hoy, así como a nosotros nos interesó, porque en mi caso pues fue un tema nuevo. Bueno, en de las dos fue un tema nuevo, porque no estábamos casi involucradas en esto de la ciencia ficción y siento que fue para algo pues que nos llevó a hacer muchas cosas, a hablar mucho, platicar así. Entonces ya saben que pues cualquier duda, comentarios, situación, pues la pueden dejar aquí abajito en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita Y dar like. y darle like. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.